A continuación voy a presentar algunas de las conclusiones del libro Cura del sentimiento de culpa y de la depresión, núcleo de la formación del psicoanalista. A unos 170 kilómetros al sudeste de Bombay, en Pune, India, está situado el resort de meditación. Fue creado por Osho, uno de los místicos más reconocidos y flamencos del siglo XX, con la finalidad de que las personas pudieran acceder a una experiencia directa, libre y vital consigo mismas. El centro basa sus programas en la visión del maestro hindú y se dice que miles de personas acuden a él de muchas partes del mundo con el propósito de llegar a ser humanos cualitativamente nuevos, capaces de participar con creatividad en la vida cotidiana y de experimentar relajación con el silencio y la meditación. El club se extiende sobre una superficie de más de 16 hectáreas en una zona poblada de árboles conocida como Goregaon Park. La mayoría de los programas se desarrollan en instalaciones modernas y entre ellas se destacan sesiones individuales, cursos y talleres que incluyen desde las artes creativas hasta los tratamientos holísticos, pasando por la transformación y terapia personales, la ciencia esotérica, el enfoque zen de los deportes y otras actividades recreativas, problemas de relajación y de relación y transiciones vitales importantes para uno y otro género. En el curso del año se ofrecen sesiones individuales y talleres de grupo, junto con un programa diario de meditaciones. Osho es conocido por su revolucionaria contribución a la ciencia de la transformación psicológica. Sus libros, transcripciones de las charlas que ha dado en público en el decurso de 35 años, hasta su muerte en el año 1990, manifiestan un pensamiento que combina la seducción, la crítica y la sugestión, al punto que el londinense The Sunday Times lo ha descrito como uno de los 1000 creadores del siglo XX, y el escritor norteamericano Tom Robbins lo ha considerado el hombre más peligroso desde Jesucristo. En uno de sus escritos, titulado Libertad, la valentía de ser tú mismo, tal autor plasma uno de los deseos o aspiraciones más fuertes del hombre en toda su historia, cuál es la libertad para realizar sus deseos y posibilidades. La libertad es concebida por Osho como un fenómeno tridimensional, físico, psicológico y supremo en términos de conciencia, no de cuerpo sino de pura conciencia. Una libertad que implica no tener la vivencia de estar atemorizado todo el tiempo por estar ofendiendo a otro, bien sea este externo o interno, como la conciencia moral, por ejemplo. Su intento fundamental, similar al nuestro en un punto como psicoanalistas, consiste en operar una ruptura de la esclavitud psicológica del sujeto con fuerzas internas y externas alienantes que, según él, como la sociedad, no han ayudado nunca al hombre a realizarse, a liberarse, decimos, del amo interno acusador. Dicha ruptura se da pacíficamente y en medio del silencio discrecional del analista. La autonomía de la que habla el místico, con una buena dosis contemporánea de sugestión, sin que nos sumemos a su proyecto imaginario, se asemeja al estado de singularidad del sujeto del que hablamos a partir de nuestra práctica, en el final de análisis. Emancipación que traducimos en términos de sujeto deseante, posición que es posible gracias a la superación del padre, la caída de los ideales y la destitución del otro como sujeto supuesto sabedor, asuntos todos que se logran a partir del dominio de la cobardía moral,
tras la reducción del sentimiento de culpabilidad. Según Lacan, hay tres clases de sujetos inanalizables. Ellos son el místico, el rico y el canalla. En la obra de Osho aparece como un hilo conductor una visión que conjuga la intemporal sabiduría oriental y el potencial, la tecnología y la ciencia occidentales. Su pensamiento, similar al de Mahavira Gautama, el Buda y Lao Tse, representa para la contemporaneidad un paradigma opuesto al del capitalismo, cuyo único afán es la enajenación del hombre a los objetos del mercado y su liberación, dada la dinámica actual de las sociedades cada vez más globalizadas, un peligro inminente como el que narra en relación con Lao Tse, semejante al de producir hoy en algunos sujetos una transformación interna fundada en la cura del sentimiento de culpabilidad. Al respecto, cuenta una historia acaecida en China hace 25 siglos. Lao Tse, un sabio, es solicitado por el emperador de China para ser el jefe del Tribunal Supremo, ya que no había quien guiara las leyes del país mejor que él. Lao Tse le dijo: no soy la persona adecuada, pero el emperador insistió hasta que lo persuadió. El primer día llevaron al tribunal a un bandido que había despojado de casi la mitad de la fortuna al hombre más rico de la capital. Luego de escuchar el caso, Lao Tse decidió enviar a la cárcel por 6 meses a ambos. Al rico le argumentó que era mucho más merecedor de la prisión que el timador, por cuanto había privado de dinero a mucha gente que estaba en la miseria, todo por la avaricia. El rico, como algo obvio y natural, dedujo y le comentó al emperador lo que pensaba del recién nombrado jefe del Tribunal Superior. Lao Tse debía ser depuesto de su cargo inmediatamente por peligroso, ya que si ahora iba él a la cárcel, mañana iría el emperador. Este admitió que la decisión de Lao Tse era bastante racional, pero debía destituirlo antes de que todo terminara al revés. Lo nuevo siempre genera resistencias. Por lo sucedido con el rico, el emperador optó por deducir que él era el mayor delincuente del país e iría, como aquel, tras las rejas. Lao Tse le recordó que no era la persona adecuada, pues consideraba que la sociedad, la constitución y la ley no hacían lo correcto. Un sistema erróneo como aquel, le decía, requería de gente errónea para hacerlo funcionar. Mejor dicho, desde Lao Tse hasta nuestros días, la cuestión no ha cambiado mucho. Se trata de una cuestión repetitiva y monótona que privilegia la forclusión de la vida, la forclusión de la verdad, acompañada del injusto y de la supresión de una libertad responsable y ética. Ahora bien, el esfuerzo hecho para describir este trabajo, el cual se refleja en las resistencias que tuvimos que vencer, se podría condensar en una serie de aspectos con los que el autor espera haber respondido a la pregunta de investigación. Investigar, en este sentido, implica hoy no pretender llegar a grandes respuestas. Si no hay preguntas, no puede haber investigación, y esta consiste en partir de preguntas, cuyo nivel de elaboración se va duplicando hasta llegar a formular o construir otras preguntas más afinadas. Todo no lo podemos saber, y en esto consiste el pensamiento complejo de autores como Edgar Morin. Dichos aspectos se han desplegado a lo largo de este trabajo y constituyen la manera particular como el autor ha respondido a la pregunta
¿Es la cura del sentimiento de culpa el núcleo de la formación de los psicoanalistas? De todos modos, cada uno de ellos opera solo como una posibilidad, como algo que es necesario seguir pensando, elaborando y cuestionando, no como algo fijo e irrefutable, razón por la que se invita al lector a que también ensaye y le apueste a sus conjeturas, las cuales pueden ser distintas y más enriquecedoras que las que aquí se exponen. Sin embargo, las razones que a continuación aventuramos no dejan de ser aspectos importantes que tanto el docente de las teorías psicoanalíticas como el psicoanalista practicante deben tener en cuenta en sus oficios para no entrar en confusiones. Los aspectos a tener en cuenta a través de los cuales respondemos a la pregunta de investigación son pues los siguientes. La resistencia generada. Entre los profesores del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, los funcionarios de esta, los jueces de primera y segunda instancia, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, en el contexto de la celebración de su segundo centenario, evidenciando su manera de reaccionar, tal y como se demuestra con el paradigma indiciario como el método fundamental de esta investigación, al tratarse de una verdad expuesta mediante la modalidad del chiste, las diferencias entre profesor y psicoanalista. De no haber en tal interrogante ninguna verdad en torno a la formación de los psicoanalistas, ¿qué necesidad habría para que Jacques Miller presentara la cuestión como un chiste y que los mencionados profesores se opusieran tal y como lo hicieron, incurriendo en errores administrativos tan graves como los que denunciamos en las dos primeras partes de este trabajo, las cuales constituyen una publicación anterior con el título Avatares políticos y transferenciales, una pregunta sobre la culpa, ensayos de psicoanálisis y derecho, con pruebas tan contundentes como las cartas aportadas por los profesores Fernández y Ángel, según los principios del psicoanálisis, los cuales han de estar presentes en toda orientación que se dé a conocer como psicoanalítica. La resistencia es directamente proporcional a la verdad. A mayor resistencia, más alto el nivel de la verdad que se oculta. Otro aspecto, la respuesta del doctor Marie-Jeanne Sauret constituye una especie de boceto opaco de las dificultades en la comunidad analítica, que no es solo lacaniana. En los análisis, ya que no hay una construcción teórica, una elaboración escrita al respecto, reflejándose esto en la bibliografía hasta hoy existente, pues una cuestión es un falso problema y otra muy distinta, un problema no resuelto. Esta falencia o ausencia en el orden epistemológico da indicios para entender mejor lo que varios autores insinúan desde distintos ámbitos del saber, como una creciente perversión generalizada, una especie de pandemia que no parece intranquilizar a nadie, algo que se refleja en la experiencia personal tras la caída de la función paterna, se observa en la práctica clínica del psicoanálisis y no es un mero fantasma en la vida de las instituciones sociales de la actualidad, pues bien, todo ello configura indicios que permiten inferir por qué analizarse no ha sido nunca una actividad común, ni siquiera en las comunidades psicoanalíticas, ya que existen pocas evidencias de los finales de análisis y pocos testimonios del pase en las escuelas, siendo la lógica del indicio otro de los elementos heréticos esenciales del método que hemos empleado a lo largo de este trabajo.